Buenos días a todos. La Coalición Interamericana de Convergencia Regulatoria en el sector de tecnología médica da las bienvenidas a la reunión virtual de involucración con las partes interesadas externas. Para esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Marie Valentin, Leticia Mejías y Anita Sanz de la Organización Mundial de la Salud, quien presentará los últimos documentos publicados por la OMS. Marie nos presentará las buenas prácticas regulatorias para la vigilancia de dispositivos médicos y buenas prácticas de confianza en la toma de decisiones regulatorias, principios y recomendaciones. Anita Sanz y Leticia Mejías compartirán con nosotros la guía para la vigilancia post-comercialización y vigilancia de mercado de los dispositivos médicos, incluyéndose dispositivos para diagnóstico in vitro. Marie trabaja en el equipo de convergencia regulatoria de la OMS en actividades de convergencia, armonización y fortalecimiento de sistemas, apoyando distintas redes regulatorias regionales y ayudando a los Estados miembros a fortalecer sus sistemas regulatorios. Ella estuvo involucrada en la preparación y finalización de los documentos de la OMS acerca de las buenas prácticas regulatorias y buenas prácticas de confianza. Previamente, trabajó en la Agencia Europea de Medicamentos, en la industria farmacéutica y en organizaciones de investigación y consultoría en el Reino Unido, España y Francia. Leticia Mejías Lastra es farmacéutica con maestría en política de salud global. Ingresó en la OMS en 2014 como directora técnica del equipo de farmacovigilancia. Evaluó las necesidades y proporcionó educación y entrenamiento a los Estados miembros que forman parte del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la OMS. Ingresó en el ISF, Equipo de Gestión de Incidentes y Productos Médicos Subestándar y Falsificados, en enero del 2020. Gestiona las redes de puntos focales para dispositivos médicos y DIUs y también participa de la gestión de incidentes. Anita Sanz trabaja en el monitoreo post-comercialización de la calidad y seguridad de dispositivos médicos con enfoque en dispositivos para diagnóstico in vitro. Trabajó en el equipo de precalificación de la OMS en DIUs, coordinando evaluaciones de laboratorio y facilitando la adquisición de productos precalificados. Desde hace 6 años, ella ha asumido el papel de desarrollar el apoyo de la OMS para la vigilancia post-comercialización y vigilancia de mercados de DIUs y de dispositivos médicos. Ingresó en el equipo del ISF en enero del 2020, trayendo su trabajo sobre DIUs y dispositivos médicos. Coordinando esta sesión tenemos a Carlos Eduardo Gouveia, presidente de la ALADIB. Carlos tiene un MBA por la Universidad de Carolina del Norte, Universidad de China, Instituto Tecnológico de Monterrey y Fundación Getúlio Vargas. Ya ha desempeñado funciones en distintas áreas, incluso jurídica y de marketing, en distintos bufetes de abogados y en el sector sanitario. Sin más tardar, vamos a empezar. Marie, tiene usted la palabra. Un rato que ya voy a compartir su presentación. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Como saben ustedes, el papel de la OMS es promocionar la salud. Y como ya he mencionado, esto no se puede hacer si no aseguramos la calidad de los fármacos como parte del sistema. Próxima diapositiva. Aquí solo para mostrarles dónde estamos nosotros. Es una organización muy compleja, pero consigo ver aquí que estamos en el sector de regulación y seguridad y también el departamento de calificación. Aquí la próxima diapositiva. Solo una visión general tenemos aquí. Primero digo que cuáles son los objetivos que tenemos y las actividades que hacemos. También les voy a presentar cuáles son los principios más orientadores. Próxima diapositiva, por favor. Empezamos con el sistema regulatorio. Uno de los objetivos que tenemos aquí, el mayor objetivo es construir una capacidad regulatoria con los Estados miembros que estén consistentes con las prácticas regulatorias, pero a la vez promocionar una cooperación regulatoria, convergencia y transparencia. Esto se hace con networking, con compartir conocimiento y también con reliance. Y tenemos aquí la resolución que trabajamos con mayor base.
estos objetivos reciben el apoyo de esta resolución 6720 del año 2014 y reconoce la importancia de fuertes sistemas reguladores para el sistema de salud. ¿Cómo podemos hacerlo? Uno de los aspectos principales que tenemos, que es el marco de autoridades regulatorias, es una herramienta importantísima llamada herramienta de regulación que tiene de marcos que tiene tres funciones: actualización de mercado, farmacología, por ejemplo, que financia los laboratorios, etcétera. De estos 215 marcos que también que tenemos las autoridades. Siguiendo estos indicadores, todos nos dicen cuáles son los marcos regulatorios que estamos siguiendo. Tenemos 4 niveles de madurez. El primero, hablamos que no tenemos un abordaje formal y uno logra visualizar los elementos aquí. Tenemos el nivel 2, que es un abordaje más reactiva. Algunas de las funciones están aquí, pero todavía no están definidas. Son algunos procesos que figuran aquí, pero todavía no está considerada el 100% madura. Y tenemos el tercer nivel, que es intentar traer a las autoridades reguladoras que para tener un nivel maduro, que es el nivel 3, que es un sistema bien formado, bien estable y bien integrado con el sistema regulatorio. Solo para comentar que actualmente la herramienta global de marketing no incluye aparatos médicos, pero todos nuestros colegas están trabajando mucho para incluirlos. Puedo decirles que estamos haciendo grandes progresos, quizás tengamos algunos resultados bien positivos, algunas informaciones de los próximos meses también que vienen de este GBP. En la próxima diapositiva, si echan un vistazo en esta diapositiva, el 2020, mucho trabajo todavía habría que hacerse, en el sentido que todos los estados miembros teníamos casi 3/4 estaba en el nivel 1 o 2. Solo poco más de 1/4 de estos países estaba en un estadio más maduro. Vean ustedes que hay mucho trabajo que hacerse todavía. Cuando utilizamos la herramienta de benchmarking, queremos alcanzar, claro, el 100%, pero ¿qué hacemos entonces? Tenemos planes de implantación que es como si fuera una ruta que nos muestra qué debemos hacer y también cuáles son los indicadores primarios. Vean ustedes que aquí tenemos un listado, pero si necesitan un listado más completo, también lo tenemos disponible. Ahora bien, vamos a pasar a la parte regulatoria. Próxima diapositiva aquí. Este documento ha sido desarrollado por los Estados miembros y proporcionan más ideas y directrices para las prácticas. Así que utilizamos esta herramienta de benchmarking global. Vemos que necesitamos más orientaciones para comprender cómo podemos alcanzar, cómo podemos completar o desarrollar estos niveles de madurez. Esto es muy importante porque, vean ustedes, es bastante así sencillo. Tenemos un listado de directrices y prácticas para utilizar los instrumentos y para alcanzarlo, podemos alcanzar de modo mejor. Lo que es importante plantear es que estas prácticas regulatorias están disponibles para todos los reguladores. Tenemos todos los niveles de madurez, toda la estructura y vemos que esto se puede aplicar y también en sistemas regionales de salud. El propósito de este documento, por ejemplo, tenemos buenos principios que es para establecer marcos y también guiar a las autoridades a fin de que vean o que puedan implantar o mejorar su sistema. Y lo que es más importante aquí
Tenemos, por ejemplo, que encontrar y alcanzar las mejores metas con el sistema de salud pública. Cuando esto fue desarrollado, esto fue trabajado con las autoridades de salud, sí, pero el documento fue muy importante para establecer políticas. Así que necesitamos tener un alto nivel de compromiso en los países. Y también para este networking de reguladores necesitamos tener una involucración, una participación. El documento ha sido adoptado por comités y también de preparación. Esto fue el 2020 y fue recién publicado en fines de marzo. Tenemos un enlace al final de esta presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Asegurar una regulación efectiva de productos médicos, tener una regulación en alto nivel, una mejor regulación en la toma de decisiones, en compliance, pero también necesitamos tener sistemas regulatorios más eficientes, sistemas regulatorios actualizados y tenemos que plantear un principio que podamos tener la construcción de una confianza en este sistema, porque así que las autoridades reguladoras trabajan juntas y esto facilita el trabajo en su totalidad. Ese documento es como si estuviera dentro de un paraguas. Tenemos buenas prácticas de gobierno, de confiabilidad, de revisión y también todo el trabajo hecho por las autoridades regulatorias. Aquí tenemos los 9 principios. No voy a hablar en detalles de todos ellos, pero tenemos los elementos que aparecen en este documento. Todos ellos son legalidad, consistencia, independencia, imparcialidad, proporcionalidad, flexibilidad, claridad, eficiencia y transparencia. Vean ustedes que son principios fácilmente reconocidos y todos ellos. Próxima diapositiva aquí es solo para mostrarles, como yo les dije antes, existe una gran conexión, un fuerte vínculo entre las prácticas de reliance. Vean aquí en la parte de legalidad, el mayor principio. Estamos hablando que tienen base jurídica legal. Vean ustedes que están claramente vinculados a elementos clave. Vean aquí al final, al lado derecho, cómo hemos hablado, todas las prácticas regulatorias son orientaciones para facilitar la implantación y también el desarrollo de este sistema para tener un nivel de madurez bien más alto. Junto con los principios, sabemos que necesitamos prácticas para implantarlo todo. Así que necesitamos un gran apoyo gubernamental, necesitamos también una organización efectiva que tenga buen gobierno, buena gobernanza y liderazgo. Son las buenas prácticas regulatorias, como les he dicho, que deben ocurrir de punta a punta en las organizaciones. Tenemos comunicación e intraorganizacional y esto es muy importante cuando estamos hablando de sistemas regulatorios porque están compuestos de instituciones distintas. A veces, por ejemplo, un aparato médico o un producto distinto, es importante que haya una buena comunicación de estos canales de comunicación que estén bastante fortalecidos para que uno tenga todos los niveles de la organización trabajando juntos. Bueno, como podemos ver, tenemos que tener los recursos financieros disponibles y suficientes. Por ejemplo, tenemos que entender en los valores de la universidad, por ejemplo, los principios éticos, los valores y el profesionalismo, por supuesto, y también finalmente todo el proceso de tomar la decisión tiene que estar basado en datos y ciencia. Y eso permite una imparcialidad para que todos sean tratados de manera justa y sin sesgos. Ahora, esta es una representación del documento, que saqué del documento. Como pueden ver, están los principios de buenas prácticas
de gestión, cuáles son los facilitadores y cuáles son los principios para que tener un resultado reglamentario y como queremos, ¿no? Ahora tenemos las preguntas, si quieren, con relación a las buenas prácticas de reglamentación. Gracias, Marie. Fue una presentación fantástica, todo quedó muy claro. Y hay una pregunta muy interesante. ¿La implementación del GRP va a ser obligatorio a todos los miembros, a todos los Estados miembros? Esa es una directriz, o sea, entonces una directriz no tiene nada, no tiene un valor legal, ¿no? Pero lo que sí es que podemos utilizar como un benchmark o como comparación. Es una presentación de una herramienta de comparación y cuando lo utilizamos cuando miramos a los planes de desarrollo industrial de los países, lo podemos utilizar para fortalecer toda la política de reglamentación local, ¿no? Entonces, no es obligatorio. Eso sería como un ejercicio de comparación de benchmark. Sí, yo entiendo que el rol de las instituciones asociadas también son esencial para la promoción y el éxito de esta implementación. ¿Cómo crees que lo van a utilizar, no? Porque un ejemplo de buena práctica de reglamentación es el MDRS, pero los países que no son miembros, ¿cómo utilizan las entidades como las coaliciones o asociaciones locales para tal? Bueno, la regla de las buenas prácticas de reglamentación es que el rol de las instituciones es muy importante. Van a ser los abogados, por así decir, quien va a defender las mejores. A lo mejor si ustedes tienen buenas prácticas de manufactura, pero si no tienen buenas prácticas reglamentarias, entonces, por supuesto que todas las instituciones, por ejemplo, y la coalición está en cooperación, en diálogo, porque estas instituciones van a ayudar a la implementación de las buenas prácticas de reglamentación, ¿no? Entonces, pueden contar con nosotros, ya te puedo decir. Tenemos diversas preguntas. Voy a agarrar una de Steven. Con relación a las restricciones de fabricación, ahora que tenemos este documento publicado, ¿cómo ves la transición a un enfoque de mercado que pueda agilizar que eso llegue, por ejemplo, hasta al paciente? ¿Cómo que el sector de salud puede ayudar en eso? Creo que hemos mencionado el día de hoy sobre el enfoque basado en riesgo. Sí es verdad que algunos de los modelos pueden cambiarse, ¿no? Pero como ya mencioné antes, la industria tiene un rol muy importante para el cambio de los modelos. Y yo creo que muchos de las configuraciones ya preaprobadas son súper importantes, pero los nuevos se pueden adaptar. Entonces, es una cuestión de diálogo y creo que todas las innovaciones hay que compartir y podemos discutir cómo se puede implementar o cómo se puede mejorar más bien. ¿Cómo ves la situación que a los países que no tienen la reglamentación en este momento? Entonces, y otra pregunta de John Bell. Cuando ves a los países de Latinoamérica, hay muchos profesores que no son formales. Hay que llegar a un nivel de madurez. Bueno, para los países que no tienen reglamentación ninguna, creo que hicimos algunos trabajos en algunos países y creo que va a ser una buena guía para empezar
de la nada, ¿no? Entonces, para construir a partir de ahí. Entonces, es una cuestión muy importante con relación a los recursos humanos y financieros. Por eso el Reliance va de mano, ¿no? Porque tenemos que empezar hasta llegar a un nivel de madurez y van de manos. Y este documento va a ser muy útil junto con las otras herramientas que tenemos disponibles. Con relación al nivel de madurez de Latinoamérica, era la pregunta? La verdad, cuando miras a Latinoamérica, hay muchos procesos informales o el nivel de madurez reactivo. Entonces, entendemos que ustedes, de lo que dijiste, que tienen que tener como si fuera una agenda para crear los espacios reglamentarios, ¿no? Por ejemplo, para los países que no tienen este tipo de reglamentación para aparatos y médicos y el IBD. ¿Cómo ves el apoyo de otras instituciones, por ejemplo, la OCDE o de la Organización Mundial de la Salud? Porque la agenda económica probablemente va a dar el apoyo a que estos países se involucren y que hagan todo eso funcionar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sabemos de la situación de los dispositivos médicos, que es muy distinta entre los Estados miembros. Y en algunas de las regiones, pues también, o sea, va a ser muy diferente en un país que del otro, ¿no? Del otro lado. Entonces, estamos trabajando en alianza con algunas asociaciones y organizaciones, y igual, por ejemplo, las agencias económicas, como mencionaste. Excelente. Creo que voy a parar con la última pregunta. Si puedes comentar si quieres, si no, Anita también creo que puede decir algo. ¿Cómo ves el trabajo de la OMS en crear una madurez reglamentaria para los dispositivos médicos de NIDES? Y en este entorno donde están las asociaciones y cómo podemos dar el soporte necesario para la creación de este modelo. Creo que, bueno, a lo mejor Anita puede ayudar, puede traer más información, pero si quieres ya pasarle a Anita. Gracias, Mari, gracias por la pregunta, Tami. Perdón, pero un historial de las herramientas a los dispositivos médicos, hicimos una llamada para las agencias reglamentarias que tenían el interés, y estamos esperando y trabajando a cada 2 semanas tenemos 2 horas, hacemos 2 llamadas, 2 calls por la diferencia de horas, ¿no? Entonces, y la idea es que todos puedan tener su voz oída, ¿no? Entonces, hay una cantidad de agencias reguladoras que hablan de los dispositivos médicos que están con nosotros, y nos acercamos de hacer una revisión de los indicadores y crear los fact sheets, y principalmente con relación a los reguladores de IMDR, ¿no? Y con eso, creo que la semana que entra vamos a tener esa reunión, y yo espero que vamos a poder seguir y tener una versión final muy pronto, en un mes más o menos, o por lo menos hasta el verano del hemisferio norte. Entonces, vamos a empezar con los países que quieren involucrarse y crear el benchmark para dispositivos médicos. Entonces, yo creo que va a ser los países que quieren llegar a este nivel, no necesariamente a los miembros del IMDR, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la industria tiene un rol muy importante en los países que no tienen la reglamentación, porque son ustedes que pueden conducir el mercado, van a lograr conducir el reconocimiento de que sí pueden tener, o sea, van a ser el rol de garantizar la calidad en el mercado. Entonces, el rol de ustedes en la cuestión de vigilancia
está empotrada, ya se considera como un hecho, ¿no? Y para construir la capacidad. Nada más un comentario. Hubo una pregunta sobre si el modelo de Reliance, de confianza, tiene un modelo de madurez que es diferente para dispositivos médicos de IVDs. La respuesta es no, pero solo si hay subindicadores que son específicos para IVDs. Y eso depende de una investigación clínica, ¿no? Entonces, que solo para IVDs, hay que decir aplicable solo para IVDs o dispositivos médicos, incluso IVDs. Entonces, vamos a tratar de presionar para que se haga eso juntos. Y la razón es que en muchos países donde no hay una capacidad de reglamentación, entonces muchas veces se hacen dos reglamentos, uno para dispositivos médicos, otros para IVDs, y eso se vuelve muy difícil. Pero en su caso, si hace falta hacerlos, entonces lo vamos a hacer. Pero si tienen preguntas en este sentido, igual. Anita, yo creo, muchas gracias. Es un gusto verte otra vez en pantalla. Maggie, si quieres seguir, me preocupa un poquito el tiempo y yo sé que ahora podemos hablar de las buenas prácticas de reglamentación, los principios de buena práctica de reglamentación. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Si empezamos con una observación, vemos que las agencias reglamentarias tienen sus retos, por ejemplo, la globalización de los mercados, la fabricación de productos distintos, de tecnologías distintas, hay programas distintos con una complejidad distinta, la evolución más rápida de la ciencia, todo eso se hace en un contexto de crecimiento, de transparencia, más bien una expectativa de transparencia y de crecimiento. Y la idea es trabajar con la misma cantidad de gente o la cantidad más chica de gente. Entonces, es una situación muy difícil para solucionarse, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de una cooperación internacional para el uso de productos médicos locales, ¿no? Entonces, el uso para evitar la duplicación cuanto posible y concentrar los esfuerzos de reglamentación cuando se hace necesario. Bueno, la cooperación internacional es esencial, como ya dije, ya sabemos que hoy día no hay una autoridad reglamentaria que tiene los mejores recursos solitos, ¿no? No lo pueden hacer solos. Entonces, lo bueno de los buenos principios de Reliance es que podemos utilizar algo que ya se ha hecho en términos de evaluación, por ejemplo, para evitar la duplicación y concentrar los recursos donde es más necesario. También promueve una manera más eficiente de trabajo y el acceso a la garantía de calidad también, y eso como hemos visto de una encuesta que hicimos en el contexto del programa de reglamentación de fármacos de 2018, que los principios de Reliance se utiliza, por ejemplo, en la autorización inicial, pero tiene un rol muy importante en las aprobaciones después o post submisión. Entonces hay que pensar en el Reliance para todo el ciclo de vida o de todas las funciones de reglamentación. Entonces, las agencias reguladoras tienen un contenido y pueden ver qué es lo que se hace en las otras agencias reglamentadoras o instituciones y todo eso se utiliza para que uno tome su propia decisión. Y hay también la necesidad de cada país que tenemos que tener en cuenta. Lo que es muy importante es que las autoridades siguen independientes en la toma de decisión. Entonces, el Reliance no quiere decir dependencia, no quiere decir
tercerizar la decisión la tomar la decisión del proceso, pero más bien hacer el mejor uso de lo que ya tenemos en mano. El siguiente. Ahora, cuando hablamos de los dispositivos, los médicos, productos médicos y dispositivos médicos, el alcance de todo eso es una función que va a ser definida como una herramienta de benchmarking, como les dije, es como que el registro, vigilancia, etcétera. Aquí te traigo el enlace del documento, si necesitan, y lo vamos a sacar la revisión al final de marzo. Y el siguiente paso para la implementación, por ejemplo, con relación a desarrollar las herramientas, y tenemos los ejercicios prácticos y más específicamente con relación a los aspectos técnicos de la buena práctica de Reliance. Bueno, aquí es para destacar y ilustrar los conceptos principales de Reliance. Del lado izquierdo, históricamente, cuando tenemos las autoridades regulatorias, cuando tenemos un evento, tenemos una inspección y consideramos que hay muchos niveles de repetición de las evaluaciones. Si seguimos al centro de la diapositiva con relación a un enfoque más colaborativo, tenemos partes distintas, por ejemplo, y vamos a palanquear el trabajo de reglamentación, o sea, un país puede utilizar lo que ya se hizo en otros países y se puede refinar en su propio país o por ser por lo menos un herramienta de verificación. Y aquí vemos el trabajo de, bueno, como le dije, de apalancar el trabajo regulatorio y también el lado derecho, de una manera más formal, el reconocimiento, cuando hay la necesidad de hacer un reconocimiento unilateral entre países o mutuo entre países. Por ejemplo, con relación a las inspecciones, para evitar la duplicación de las inspecciones. Entonces, los conceptos principales en relación a los principios de Reliance, el reconocimiento es un enfoque más formalizado, más formal, más bien. Puede ser unilateral o el multilateral, como ya les dije. El concepto de Reliance también se aplica en todo el ciclo de vida del producto. Eso es muy importante. Toda la parte de vigilancia y las actividades después de la autorización. También cada NR define su propia estrategia y también hay una versión del mecanismo de Reliance regional, por ejemplo, el impacto de las nuevas reglamentaciones de dispositivos médicos, y eso se puede tomar en cuenta también con relación a la evaluación. Y eso puede ser local para un grupo de países. Y eso se puede apoyar por los registros, por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea, sabemos que todos quieren trabajar en basados bajo la misma legislación, pero también se puede utilizar en asociaciones entre países en otras partes del mundo, ¿no? Ese es el enfoque basado en riesgo, que es muy importante, y eso se puede aplicar en otros tipos de productos, dependiendo del tipo del uso del producto. Tenemos que ver qué es lo que está disponible, la necesidad y también las oportunidades para el Reliance. ¿Cuáles son las autoridades, por ejemplo, que van a recibir productos similares o un camino regulatorio que se puede utilizar basado en el Reliance? También la verificación de que sean iguales es muy importante. Hay que confirmar, entonces, el siguiente paso. Y entonces, la industria y la fabricación tienen un rol muy importante porque son
los que saben cuáles son los productos que van a entrar en cada mercado. Esto para enseñarle que el NRS puede aplicar distintos niveles de evaluaciones de su lado. La verificación de equidad, la confirmación de la aplicabilidad, la la equidad, también hacer como un puente de evaluación de la calidad de los datos, compartir el trabajo con otras agencias de reglamentación. Siguiente. Ahora tenemos tengo unas consideraciones generales con relación al documento. La estrategia de la Autoridad Reglamentaria Nacional, que se va a basar en el cambio cultural y la flexibilidad, donde se requiere alguna adaptación también. Y muchas veces una autoridad reconoce el beneficio, muchas veces no es tan fácil cambiar la manera de que está el sistema en el país. Entonces, la flexibilidad en el enfoque, como le dice, que una cosa no cabe para todos, o sea, no va a caber para, la hierba sirve igual para todos los mercados. Sabemos que por eso está la flexibilidad. Sabemos que en el largo plazo eso va a ser muy importante, pero sabemos que en el inicio tenemos que tener un poquito de inversión de tiempo en términos de entender los procesos y las directrices y tener todo eso listo. Entonces, hay un tiempo que hay que gastar en eso, pero a lo largo del tiempo todo eso mejora. La equidad o sameness, como vimos en la otra diapositiva, y en términos de COVID-19, por ejemplo, el Reliance es muy importante para tener un acceso práctico y rápido a toda la reglamentación con relación al COVID-19. Algunas palabras con relación al Reliance no puede ser, no puede pasar sin el sameness, la equidad del producto. Los aspectos totales son relevantes que lo que menciono aquí es que necesitamos datos de soporte similares para que los productos sean considerados similares, o sea, datos. Y no voy a gastar mucho tiempo en eso, pero algunos de los documentos que identifican los sesgos en el Reliance y también hay algunos ejemplos en el anexo de cómo se implementó, se desplegó el Reliance en algunas prácticas. Entonces sabemos que con relación a los dispositivos médicos, los caminos son muy importantes. Vimos, por ejemplo, la reglamentación de los dispositivos médicos es muy distinto entre países y el Reliance es una manera de facilitar el acceso a todos. Entonces, aquí tenemos los caminos de reglamentación con un puente, como hacer un enlace a las guías. También hay muchos países que ya aprobaron dispositivos médicos y hay relación, y hay muchos países que ya están compartiendo todo eso para resaltar el principio que se utiliza para la vacuna de COVID-19, la lista de las precalificaciones facilita la autorización de importación de licencias entre los países. Y la coalición está trabajando en procesos similares para el IBD y para los procesos emergenciales, para las autorizaciones emergenciales y están desarrollando estos documentos y pilotos y en eso podemos ayudar. El RES también sirve para un grupo de países. El MDSAP es un ejemplo que trabaja junto con el INVDRP que reconoce a las autoridades de distintos países. Ahora, compartir el trabajo también es muy importante. Aquí está el compartir el proceso entre
entre este grupo que es el Access, tienen los mismos retos y quieren trabajar juntos y compartir y colaborar con relación al alcance de los dispositivos médicos, ¿no? Entonces, el reconocimiento mutual, como también hemos hablado, muchos de los dispositivos médicos de la Unión Europea que sean reconocidos en otros grupos de países. Y ahora, como hemos visto, es que la herramienta esencial para la eficiencia global de una supervisión reglamentaria, ¿no? Y es crucial que las actividades del sistema de reglamentario sean reforzadas. Es muy importante el rol de las partes interesadas también para salir del concepto del cambio reglamentario. Entonces, es muy importante haber una armonización. Entonces, es importante trabajar juntos para implementar todo este proceso. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Gracias, Marie. Es muy, muy bueno ver el desarrollo. Y sí, me acuerdo que hace unos años hablamos de armonización. Armonización era la palabra clave, que todos los países tenían que tener los mismos principios y reglamentaciones. Sabemos que eso es imposible, hemos intentado, pero ahora la palabra es convergencia, y en convergencia vemos que vamos madurando y para que podamos tomar los pasos necesarios, y el Reliance es una de las herramientas más importantes para que los países maduren sus sistemas o sus sistemas de reglamentación. Hay una pregunta aquí con relación al reconocimiento mutual de Sergio Madera, y dice que no es una cuestión solo de la reglamentación, pero el reconocimiento mutuo también es importante para el comercio internacional y también para combatir la inequidad. Y tenemos una estructura reglamentaria, y eso es el primer paso para que los distintos países tengan una similaridad entre los países que son lanzados. No sé si quieres comentar con relación a eso. Sí, el reconocimiento mutuo es una herramienta muy importante con relación al acceso. Es la clave para que las empresas sigan en este sentido, hacer que el proceso se vuelva más sencillo. Y sí, siempre necesitamos las manufacturas, las empresas para hacer eso. Y ese es el caso de los dispositivos médicos. Y algunos procesos reglamentarios son muy sencillos, pero algunos son menos interesantes al mercado. Entonces, es difícil atraer a las empresas. Entonces, es difícil, es parte de la visión general, parte del rompecabezas. Entonces, Miriam tiene una pregunta. Primero, buenísima presentación, felicidades. Y también pregunta con relación a sameness, la equidad. Por ejemplo, sería algo, ¿cómo eso se puede hacer más práctico para ser implementado en Latinoamérica? Bueno, la primera cuestión es el papel, el rol que juega el fabricante, porque muchas veces tenemos que tenemos una línea de producto distinto y esto puede perjudicar la reliance. El papel del fabricante es muy importante. Y en el caso del papel de los organismos reguladores, tenemos que asegurar que tengamos acceso a las primeras evaluaciones. Así que la calidad, las primeras características de calidad del producto deben evaluarse, y todo lo que pueda hacer la vida de los reguladores más fácil, por ejemplo. Esto es muy importante, tener el acceso a las evaluaciones desde los primeros estadios. Fantástico. Yo pienso que MDSAMP es un buen ejemplo de cómo Reliance puede ponerse en práctica.
podemos utilizar este informe inicial para otros resultados y hacer la evaluación. Entonces, uno toma la decisión final, pero ya verifica lo que está disponible en términos de información de procesos, sistemas y productos. Muy bien, Marie, muchas gracias. Fue una presentación fantástica. Todo el material estará disponible para las personas que quieran tener acceso a estas informaciones. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible en la página web de la coalición. ¿Le gustaría hacer algún comentario antes de que pasemos para la próxima presentación? No, solo me gustaría agradecer y me pongo a su disposición. Voy a estar aquí durante las próximas presentaciones. Muchas gracias. Muy bien, ahora para la última presentación acerca de la guía para vigilancia post-comercialización y vigilancia de mercado de los dispositivos médicos, incluidos los de diagnóstico in vitro, me gustaría invitarle a Leticia Mejías. Y analizando la experiencia obtenida con los dispositivos médicos que ya están en el mercado. También describe los procesos de retroalimentación o feedback para los usuarios, las actividades de vigilancia de mercado para los reguladores y tiene también consideraciones específicas para los diagnósticos in vitro recomendados por la OMS a través del programa de precualificación o de la lista de esencial. Es una guía traducida a los 6 idiomas de Naciones Unidas, actualmente está en inglés y en español y en ruso estarán disponibles pues, en los próximos días. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las novedades que tiene esta guía? Bueno, pues la guía está al día con las nuevas normativas internacionales ISO y IMDRF. También se amplía a todos los dispositivos médicos, como he mencionado anteriormente, incluyendo los de diagnóstico in vitro. Existen cambios en las definiciones de vigilancia post-comercialización para fabricantes, la vigilancia de mercado para los organismos nacionales de regulación y un cambio en la nomenclatura de la reclamación del usuario que pasa a ser opinión de usuario en vez de reclamación. También se han revisado los plazos de notificación a los organismos nacionales de regulación por parte de los fabricantes. Y a continuación me voy a centrar sobre todo en las funciones del fabricante y ya veremos por encima las de los usuarios, los agentes económicos, los reguladores y sobre todo y también el rol de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. La primera función o responsabilidad del fabricante es la de recabar las observaciones. Esta función se puede realizar de dos formas, reactivamente o proactivamente. De manera reactiva se hace a través de los usuarios y de los agentes económicos y recoge todas las opiniones pues, por correo electrónico, por teléfono o incluso por persona. También garantiza los datos de contacto, que tenemos el teléfono y el correo electrónico en la misma etiqueta. Fomenta el uso de los formularios de opinión de los usuarios. Y tenemos que tener en cuenta considerar el identificador único del dispositivo UDI, que facilita una mejor identificación del código del producto, el número de lote, la fecha de caducidad. Esto aún todavía no es obligatorio por ley, pero está por llegar a la Unión Europea y a Estados Unidos. Siguiente, por favor. La otra posibilidad es redactar observaciones de una manera proactiva, que es a través de otras fuentes, como pueden ser pues, la literatura científica o distintas conferencias, sitios web de los organismos nacionales de regulación, que se puede hacer a través de las notas de seguridad sobre el terreno, auditorías internas, mantenimiento de instalación, seguimiento del rendimiento post-comercialización,
también a través de los medios de comunicación social y los medios públicos. Pero no debemos esperar a que esta información nos llegue, tenemos que hacerlo de una manera proactiva y tenemos que salir a buscarla. Siguiente, por favor. La siguiente responsabilidad del fabricante es la de clasificar esas observaciones y notificar a los organismos nacionales de regulación si fuese necesario. El fabricante va a recibir esa información, la va a registrar, la va a clasificar y finalmente determinará la posibilidad de informar al organismo nacional de regulación. Siguiente. A la hora de clasificar el incidente, la Organización Mundial de la Salud utiliza la terminología IMDRF N43 y sus anexos. Y en esta tabla, como pueden ver, se pueden ver algunos ejemplos en los que se utilizan los anexos y unos términos útiles como ejemplos. Cuando ustedes reciban la presentación, podrán cliquear en los distintos anexos y que les llevará directamente a los links de las páginas de IMDRF N43. Siguiente, por favor. Bueno, salvo si la legislación nacional exige otra cosa, el fabricante o su agente económico debe enviar un informe de investigación a los organismos nacionales de regulación en las siguientes circunstancias. Si se descubre una amenaza grave para la salud pública o si el uso del dispositivo médico ha provocado la muerte de un usuario o el deterioro grave de la salud de un usuario, y cuando no se ha producido la muerte o el deterioro grave de la salud de una persona o de un usuario, pero podría haberse producido. La definición de amenaza grave para la salud pública ha sido creada por el grupo de redacción y de expertos y se define como cualquier tipo de acontecimiento o deficiencia del dispositivo que podría tener como resultado un riesgo inminente de muerte, deterioro grave de la salud, lesión grave o enfermedad grave de más de un paciente, usuario u otra persona y que requiera una actuación correctiva rápida. Hay que recordar que si los reglamentos nacionales exigen plazos distintos a los descritos en la guía, hay que respetarlos. Y si el organismo nacional de regulación tiene su propio formulario, se debe utilizar. Y en caso contrario, se recomienda que se utilice el formulario de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Otra función del fabricante es la de llevar a cabo un análisis de la causa. El análisis de la causa profunda ayuda a identificar qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y por qué ha sucedido. Y de esta forma se puede evitar que el incidente se vuelva a repetir. Como ya he señalado anteriormente, debe adoptarse un enfoque sistemático para dilucidar las causas profundas de un incidente, con una metodología que permita establecer las causas y luego barajar todas las causas probables y probabilidades de cada una de ellas y aportar pruebas. ¿Cómo y por qué ha ocurrido? El análisis de las áreas relacionadas. Si este mismo problema afecta o ocurre en otros lugares. Hay varios métodos para el análisis de las causas profundas, pero nosotros recomendamos la utilización de procedimientos que estén documentados, como por ejemplo los análisis de tipos de fallo y sus efectos, que se llaman FMEA. Y también es interesante utilizar el diagrama de Ishikawa, que es muy útil como modo de orientación. Siguiente, por favor. A la hora de clasificar la investigación, la Organización Mundial de la Salud utiliza, como ya he dicho anteriormente, la terminología IMDRF N43. Y en esta tabla tiene algunos ejemplos de la utilización de los distintos anexos y varios términos útiles, que, como ya he dicho anteriormente, pues cuando reciban esta presentación podrán hacer clic en los distintos anexos y les llevará directamente al link que utiliza esta terminología. Siguiente, por favor. Perdón, sí, gracias. Otra función del fabricante es la de decidir si es necesaria realizar una corrección. Lo que entendemos como corrección es cualquier tipo de reparación, modificación, ajuste, reetiquetado, destrucción o inspección, incluida la supervisión del paciente, de un dispositivo sin su traslado físico a otro lugar. El fabricante también puede plantearse otro tipo de correcciones, como una nueva capacitación, explicación distinta, una vigilancia adicional del dispositivo de uso, una revisión clínica adicional de los pacientes y la repetición de pruebas en caso de que el producto sea de diagnóstico in vitro. El fabricante puede decidir si es necesario o no una acción correctiva de seguridad sobre el terreno, que es lo que llamamos FSCA, y dicha información debe comunicarse a los responsables del dispositivo o a los afectados por el problema a través de una nota de seguridad sobre el terreno que se llama FSN. Siguiente, por favor.
La última función que vamos a ver hoy para el fabricante es la de aplicar acciones correctivas o preventivas. En función de los resultados del análisis de las causas profundas de una o más observaciones, debe plantearse la posibilidad de adoptar acciones correctivas y preventivas. Una acción correctiva es una acción destinada a eliminar la causa de una no conformidad destacada o de cualquier otro tipo de situación no deseada. Sin embargo, la acción preventiva es una medida para eliminar la causa de una posible no conformidad u otra situación indeseable. También a continuación les enumero algunas fuentes para identificar distintas acciones preventivas, que pueden ser revisiones de los contratos con los distintos proveedores, adquisiciones, procesos o incluso forma del diseño. Vigilancia de proveedores. Examen de la gestión del sistema de gestión de calidad. Programas de capacitación a los usuarios junto con las guías prácticas y una evaluación comparativa. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos terminado con todas las funciones y las responsabilidades de los fabricantes y ahora les voy a resumir el papel de los usuarios, que es los hospitales, los laboratorios, etc. Las observaciones de los usuarios en materia de seguridad, calidad y rendimiento de los dispositivos médicos tienen una importancia crucial. Los usuarios van a ser los que aporten la mayor parte de información sobre la experiencia con el uso real de los dispositivos médicos y se van a encargar de detectar problemas relacionados con esos mismos dispositivos. Y estas son las observaciones normalmente negativas, que son las que se documentan, y todas esas observaciones o comentarios relacionados con el uso del dispositivo médico se deben documentar. También el usuario debe informar inmediatamente al fabricante de las observaciones que sugieren que el dispositivo médico lo que ha causado y qué puede haber causado mal en el paciente. Y luego deben actuar según el consejo del fabricante, que puede ser poner en cuarentena el dispositivo médico, devolver el dispositivo, etc. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuál es el papel de los agentes económicos. Es importante, muy importante, que exista un buen acuerdo entre los fabricantes y sus respectivos agentes económicos, que son los representantes, los importadores y los distribuidores. Los agentes económicos pueden recibir comentarios de los usuarios y estos comentarios deben ser también enviados al fabricante. También pueden llevar a cabo una investigación sobre esos comentarios si el fabricante les hace esa petición. Y también, dependiendo de la jurisdicción, los agentes económicos pueden también informar directamente a los organismos nacionales de regulación. Siguiente, por favor. La vigilancia del mercado es un conjunto de actividades realizadas por los organismos nacionales de regulación para garantizar que todos los dispositivos médicos utilizados en el mercado sigan cumpliendo con los requisitos de seguridad, calidad y rendimiento que se esperan. En resumen, los organismos nacionales de regulación deben transmitir las opiniones de los usuarios al fabricante, revisar los informes de investigación del fabricante, también revisar las acciones correctivas de seguridad del fabricante, supervisar las pruebas, decidir si son necesarias tomar medidas reglamentarias y compartir esa información con otros organismos nacionales de regulación. Siguiente, por favor. En las funciones de la OMS se ve que la OMS acepta los comentarios de los usuarios y también los transmite al fabricante. Y los fabricantes de cualquier dispositivo de diagnóstico in vitro, incluidos en la lista de la OMS de precalificación, deben cumplir ciertos requisitos de información descritos en el apartado 4 de esta guía que por supuesto recibirán en cuanto esté disponible. La OMS también recibe y revisa informes de investigación del fabricante, informes de las acciones correctivas de seguridad sobre el terreno. Estos informes de seguimiento no van a tardar más de 15 días naturales después del envío del informe de la investigación inicial o después del informe del seguimiento anterior. La OMS también se reserva el derecho a emitir notas informativas para los usuarios sobre dispositivos médicos recomendados por la OMS y en concreto lo hará si el fabricante no ha adoptado una acción correctiva de seguridad sobre el terreno apropiada en el plazo adecuado, si el fabricante no ha difundido adecuadamente las notas de seguridad sobre el terreno, que también las llamamos FSN,
o si se pretende informar a los usuarios sobre la forma de interpretar el contenido de esas notas de seguridad. Las notas informativas de la OMS se pueden encontrar en el link que está ahí abajo y bueno, podrán tener acceso a la página web en cuanto reciban la presentación. Siguiente. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y ahora pues aceptamos todas las preguntas posibles. Mi compañera Anita las resolverá y muchas gracias. Excelente, Leticia. Muchas gracias. Felicitaciones por la presentación que fue fantástica. Creo que clarificó muchos puntos. Voy a hablar en inglés ahora. So we have some questions, but Tenemos algunas preguntas, pero fue una discusión fantástica. Una pregunta. Vamos a hablar ahora sobre la vigilancia post-mercado. Él pregunta si puede ser más fácil obtener que las autoridades regulatorias puedan obtenerlo en vez de ir a los fabricantes con la OMS. Yo comprendí que la OMS está intentando indicar o poner en práctica un sistema para trabajar en cada país con las agencias reguladoras y cómo funcionan. Si algo del género llega al conocimiento del público, esto será informado al país o a los países. Así que yo no creo que la OMS vaya, vamos a decirlo así, reemplazar las actividades, pero con seguridad va a subrayar la acción local. ¿Está correcto esto? Sí, está correcto. Excepto algunos parámetros que tenemos como precalificadores de la OMS que ya están en un listado. Para estos productos, OMS realmente juega un rol mucho más importante y mucho más próximo en este parámetro de post-mercado. También tenemos una énfasis en mercados en donde la capacidad de los agentes regulatorios y también para dispositivos médicos tengan mayor enfoque. Pero como dijo Leticia, sin ningún tipo de perjuicio en relación a las regulaciones existentes, vemos que muchas están a medio camino, otras todavía tienen que trabajar un poco más con los reguladores. Necesitamos insistir, hacer hincapié en estos que están un poco más retrasados. Anvisa o el FDA estadounidense, trabajar con alguna agencia que ponga todos en la misma página para que podamos trabajar paso a paso para tener este control regulatorio. Yo haría un complemento diciendo que esta vigilancia, esta observación en el postmercado, vemos que durante la pandemia tenemos accesos que se está facilitando para saber qué está pasando en términos de investigación en otros países como en Asia y también en la Unión Europea. Sabemos que nuestra Anvisa aquí utiliza mucho estas autorizaciones de acceso, pero aún así tenemos la sensación de que falta algo para completar y para llegar hasta un trabajo de verdad que se está haciendo. Tenemos una idea, la idea ahora, con el nuevo advenimiento del diagnóstico in vitro, es algo que se puede ganar mucho con este nuevo acceso. Tenemos 13 laboratorios, tanto públicos como privados, que tienen acceso a pacientes reales de COVID en hospitales. Así que podríamos crear como si fuera un protocolo que se puede utilizar para tener datos del desempeño y tener también la precisión de tener valores pre y post análisis. Esto siendo publicado quizás en una página web. Prueba de covid.org sería esta página web. Y con estos datos entramos primero para brindar los datos proporcionarles los datos de desempeño a los usuarios, agencias de procurement y para laboratorios privados.
Y siguiente, datos para postmercado. En este caso, Anvisa, nuestra agencia de vigilancia sanitaria, utiliza información para hacer el acompañamiento, el seguimiento respecto de estos productos y también mantenerse a la delantera. Y por último, es una información importantísima, que es un feedback para los participantes. Tenemos casos de fabricantes que utilizaron estas informaciones reales, una cifra bien razonable de muestras para mejorar el próximo lote o el producto que están desarrollando. Este es un ejemplo cómo logramos tener operaciones de los stakeholders de estos actores en todos los niveles. Estoy de acuerdo con Carlos. Tenemos realmente como si fuera un matching, así una solución de todos los que están entrando. Vamos a hacerlos en 5 años para verificar estos datos de postmercado. Tenemos muchas pruebas, muchas evidencias científicas, tenemos datos de salud que fueron generados. Vamos a hacer prueba y automonitoreo. Vamos realmente a estar bastante mirándolo. Sabemos que hay muchos datos acerca de COVID. Así que estamos trabajando y sabemos que necesitamos tener tiempo para hacer actualización de esto. El año pasado tardamos todo el año para actualizarlo y para hacer una regulación de los dispositivos médicos. Surgió una pregunta aquí en el chat. Me gustaría mencionar lo siguiente. Hay algunos países que no hay muchas cosas ocurriendo en lo que se refiere a la regulación de los dispositivos médicos. Quizás estas regulaciones no se hayan desplegado o que no existan políticas públicas que puedan permitir que digan lo que es necesario para establecerse. De nuevo, ¿qué es necesario para empezar? Necesitamos regulaciones para estos fabricantes. Tenemos que empezar con algún nivel de informes. Este es el primer paso. Y aún si tenemos datos para trabajar con compliance, aunque no tengamos, vamos a tener la obligación de alimentarlo. De todos modos, uno va a necesitar algún tipo de feedback cuando esté trabajando con mercados nuevos. Y entonces logra escalonarlo. Esto, nivelarlo de algún modo. Esto tenemos que trabajar para tener más retroalimentación. Esto es muy importante. Para los fabricantes que trabajamos en varios países y que tengan menos regulaciones, también queremos asegurarnos que cualquier regulación que aparezca, como que alguien o algún grupo quiera utilizar como benchmarking. Esto no es un aditivo, no es una barrera que pueden decir, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? Pensamos que no es algo muy fijo, no es como un abrigo que esté escrito en piedra. Vamos a utilizarlo como un primer paso natural. También, si estamos utilizando evaluaciones en primer paso del mercado, esto se puede hacer con datos reales que vienen del mercado. Anita, Leticia, yo están tan triste que estamos llegando al final. Fue fantástico. Me gustaría decirles de nuevo que este abordaje cooperativo realmente es el camino de tener todas las instituciones y asociaciones y organizaciones, la academia, la industria, todos juntos, como los jugadores, los actores más interesados en estas iniciativas. Tenemos una específica aquí con Lantern School y la Facultad de Medicina de allá, trabajando con IDC, y esto se hará para tener el abordaje adaptativo. Estamos intentando trabajar para tener una convergencia de distintos países para proveer el acceso de todas las agencias regulatorias. Y con todo esto que hablamos ahora, con Reliance y con todo lo que esté disponible. Así que de mi parte, yo termino mi parte aquí. Les agradezco
a todos ustedes por la cooperación y me gustaría invitarle a Sandra ahora para terminar nuestra sesión. Muchas gracias. No tengo mucho más que decir aquí. Simplemente para reconocer y agradecerles a todos los oradores que trabajaron en esta sesión hoy. Una coalición, yo estoy segura de esta capacidad, de esta habilidad de trabajar en grupo. Es así que vamos a lograr convergencia trabajando juntos y moviéndonos juntos para compartir la necesidad de tener un abordaje de convergencia a fin de enfrentar los desafíos que están delante de nosotros y para hacer la adaptación de toda la tecnología de IVDR. Y esta es la clave para que avancemos en esta área. Dicho eso, lo que me gustaría compartir, claro, esta es la primera vez que nos estamos reuniendo para compartir algo, una coalición. Les agradezco a todos los miembros que forman parte del soporte para manejar este desafío. De nuevo, el primer paso fue tomado para formar esta herramienta que será útil en todos los sectores para que pasemos por este desafío. Me gustaría agradecerles la participación de Anita, Leticia y Marie por haber compartido con nosotros estos documentos que fueron publicados, que se han publicado, recién se han publicado. Ustedes pueden contar con esta coalición como una herramienta de apoyo a fin de que sigamos apalancando y moviéndonos en estas discusiones. Claro que sabemos que todas las autoridades regulatorias juegan un rol importante, pero la industria tiene un papel crítico en esto, realmente muy importante. Cuente con nosotros. Si ustedes piensan, no sé, en tener talleres en cada país, a fin de que tengamos la industria regulatoria y también los reguladores para tener un mejor conocimiento, para que podamos avanzar y hacer que este conocimiento sea aplicable en todas las esferas, por favor, cuenten con nosotros. Me gustaría también agradecer la participación de los miembros de coalición y tenemos un agradecimiento especial de tener representantes de la Organización de Paramédicos, del escritor, de la oficina latinoamericana del Ministerio de Comercio de nuestro grupo y también de Land School of Tropical Medicine. También más una vez, muchas gracias. Y como hemos dicho de inicio, todas las sesiones fueron grabadas en 3 idiomas, portugués, inglés y español. Todo el material estará disponible en las 3 lenguas, aunque sepamos que esto es una traducción no oficial. Estos 3 documentos que hemos presentado hoy también estarán facilitados en español y en portugués y van a subirse a cargarse en nuestra página web. Muchas gracias y hasta pronto.